El humo del último cigarro de Jorge Negrete se alzaba lentamente en el aire espeso del estudio cuando Pedro Infante entró sin llamar, como solo él podía hacerlo. Era febrero de 1953, y algo en la mirada del charro de Guanajuato había cambiado para siempre. Pedro se detuvo en el umbral, sintiendo que el peso del silencio era más denso que el humo que flotaba entre ellos. ¿Ya tomaste la decisión?, preguntó Pedro, cerrando la puerta tras de sí con un clic que resonó como el sonido de una sentencia final. Jorge no respondió inmediatamente. Sus ojos, normalmente brillantes con esa chispa que había conquistado millones de corazones, parecían apagados. El hombre que había rechazado contratos millonarios de Hollywood, que había plantado cara a productores estadounidenses que querían cambiar su imagen, ahora parecía pequeño detrás de su escritorio de caoba. Pedro, murmuró Jorge finalmente, hay cosas que un hombre debe hacer, aunque le cuesten todo lo que tiene. La historia había comenzado 3 semanas antes, cuando un ejecutivo de la Metro-Goldwyn-Mayer había llegado a México con una propuesta que habría cambiado el destino del cine mexicano para siempre. No era solo un contrato más. Era la oportunidad de convertirse en el primer actor mexicano en protagonizar una película de Hollywood con presupuesto ilimitado, junto a las estrellas más grandes de la época. El dinero era una cifra que Jorge nunca había imaginado, suficiente para asegurar el futuro de su familia y financiar proyectos cinematográficos mexicanos durante décadas. Pero había una condición que le había revuelto el estómago desde el primer momento: tendrían que cambiar su imagen, suavizar su acento, y principalmente, distanciarse públicamente de su imagen demasiado mexicana. El ejecutivo había sido claro: Estados Unidos no está listo para un Jorge Negrete completo. Necesitamos una versión más internacional. Pedro se acercó al escritorio y notó las hojas esparcidas. Contratos, cláusulas, números que danzaban ante sus ojos como promesas y amenazas al mismo tiempo. Había visto a Jorge en muchos momentos difíciles, pero nunca así. Nunca con esa mezcla de anhelo y repulsión que ahora definía cada gesto de su rostro. ¿Sabes lo que me duele más?, continuó Jorge, levantando la mirada hacia su amigo. No es el dinero. No es la fama internacional. Es que por un momento, por un maldito momento, consideré aceptar. La confesión cayó entre ellos como una piedra en agua quieta. Pedro sintió un nudo en el estómago. Conocía a Jorge desde que ambos eran jóvenes soñadores en los pasillos de los estudios, cuando el éxito era solo una promesa lejana y la amistad era lo único sólido en sus vidas. Había visto cómo Jorge había construido su carrera piedra a piedra, nunca comprometiendo su esencia, siempre fiel a sus raíces. Jorge, hermano, dijo Pedro, acercando una silla, cuéntame todo. Desde el principio. Jorge encendió otro cigarro con manos ligeramente temblorosas. El ritual le daba tiempo para ordenar sus pensamientos, para encontrar las palabras que explicaran la tormenta que había vivido en las últimas semanas. Llegaron como siempre llegan estos gringos. Con aires de superioridad, pero con números que te hacen tambalear. Me citaron en el hotel más lujoso de la ciudad, me trataron como a un rey durante 3 horas, y luego me pusieron el contrato sobre la mesa como quien pone una trampa dorada. Pedro encendió su propio cigarro, preparándose para escuchar una historia que presentía sería crucial para entender no solo a su amigo, sino el momento histórico que estaban viviendo. El papel era perfecto para mí, continuó Jorge. Un charro mexicano que se convierte en héroe en el viejo oeste. Pero cuando empezaron a explicarme los pequeños ajustes que necesitaban, me di cuenta de que no querían a Jorge Negrete. Querían una versión domesticada, una caricatura aceptable para el público estadounidense. La primera semana después de la propuesta había sido un infierno personal para Jorge. Se había despertado cada noche pensando en las posibilidades que se abrían ante él. No solo para su carrera, sino para el cine mexicano en general. Si él lograba el éxito en Hollywood, podría abrir las puertas para otros actores mexicanos. Pero cada vez que leía las cláusulas del contrato, sentía como si le pidieran que traicionara todo lo que representaba. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió? Jorge se levantó y caminó hacia la ventana, desde donde podía ver las calles de México que tanto amaba. Que mi primera reacción no fue rechazar inmediatamente la propuesta. Mi primera reacción fue preguntarme si valía la pena el sacrificio.
Pedro permaneció en silencio, entendiendo que su amigo necesitaba desahogarse completamente antes de que pudieran hablar de soluciones. Pasé días enteros pensando en mi familia, en las oportunidades que podría darles, en los proyectos que podría financiar. Me imaginé trabajando con las estrellas más grandes de Hollywood, aprendiendo técnicas nuevas, llevando un pedazo de México a las pantallas del mundo entero. Jorge hizo una pausa larga, inhalando profundamente el humo de su cigarro. Pero entonces llegaste tú. Pedro lo miró con sorpresa. No recordaba haber hecho nada especial en las últimas semanas, aparte de notar que su amigo parecía preocupado y distante. Hace una semana, cuando terminamos de filmar esa escena de Los Tres Huastecos, me dijiste algo que no he podido sacarme de la cabeza. ¿Lo recuerdas? Pedro buscó en su memoria, tratando de identificar qué conversación había sido tan significativa para Jorge. Me dijiste, Jorge, lo que más admiro de ti es que nunca has necesitado pretender ser alguien más para que te amen. Eres auténtico hasta en tus defectos, y eso es lo que te hace grande. Las palabras regresaron a Pedro como un eco. Las había dicho sin pensar mucho, como una observación casual después de una jornada de trabajo particularmente intensa. No había imaginado el impacto que tendrían en su amigo. Esa noche llegué a casa y me quedé despierto hasta el amanecer, continuó Jorge. Me di cuenta de que estaba a punto de cometer el error más grande de mi vida. No por rechazar Hollywood, sino por haberlo considerado siquiera en sus términos. Jorge regresó a su silla, pero esta vez su postura era diferente. Más erguida, más decidida. Pedro, quiero contarte algo que nadie más sabe. Hace 5 años, cuando empezaba a tener éxito real, recibí otra oferta de Hollywood. No tan grande como esta, pero significativa. La rechacé sin pensarlo 2 veces, y esa decisión me ha perseguido desde entonces. Me he preguntado 1000 veces si fui un tonto, si desperdicié mi única oportunidad real de trascender. Pedro sintió que se acercaban al corazón de la historia, al momento que había definido no solo esta crisis, sino la esencia misma de quien era Jorge Negrete. Cuando llegó esta nueva propuesta, pensé que era mi segunda oportunidad, mi chance de redimir aquella decisión que había tomado por orgullo o por miedo. Pero me equivoqué completamente. Jorge se inclinó hacia adelante, sus ojos ahora brillando con una intensidad que Pedro no había visto en semanas. No rechacé aquella primera oferta por orgullo o por miedo, Pedro. La rechacé porque instintivamente sabía que no era para mí. Mi corazón me protegió de una decisión que habría destruido todo lo que soy. El momento de revelación había llegado la noche anterior, cuando Jorge estaba solo en su estudio, leyendo por enésima vez el contrato de Hollywood. Se había dado cuenta de que estaba tratando de convencerse de algo que iba contra su naturaleza más profunda. ¿Sabes qué me hizo tomar la decisión final?, preguntó Jorge, con una sonrisa que Pedro no había visto en mucho tiempo. Pensé en ti, hermano. Pensé en nuestra amistad, en cómo hemos construido nuestras carreras juntos, apoyándonos mutuamente, compitiendo sanamente pero siempre respetando lo que cada uno representa. Pedro sintió un calor extraño en el pecho. La amistad entre ellos había sido una de las constantes más sólidas en un mundo del espectáculo lleno de traiciones y competencias destructivas. Me di cuenta de que si yo aceptaba esa propuesta, no solo estaría traicionando mis principios. Estaría traicionando todo lo que hemos construido juntos. Estaría enviando el mensaje de que el éxito en México no es suficiente, de que necesitamos la aprobación extranjera para validar nuestro talento. Jorge se levantó y caminó hacia una fotografía que tenían juntos después de una función benéfica. Ambos sonreían con esa complicidad que solo surge entre verdaderos hermanos. Pedro, he confiado en ti más que en todo Hollywood porque tú entiendes algo que ellos nunca van a entender, que el éxito verdadero no se mide solo en dinero o en fama internacional. Se mide en la capacidad de mantenerte fiel a ti mismo mientras persigues tus sueños. Las palabras de Jorge resonaron en el estudio como una declaración de principios que iba más allá de una simple decisión profesional. Cuando los ejecutivos de la MGM me presentaron su propuesta, continuó Jorge, me hablaron de números, de mercados, de oportunidades. Pero nunca me preguntaron qué quería yo realmente. Nunca les importó conocer al Jorge Negrete real,
Solo querían una versión marketeable de él. Pedro comenzó a entender la dimensión real de lo que su amigo había enfrentado. No era solo una decisión entre México y Hollywood. Era una decisión entre la autenticidad y la conveniencia, entre la integridad personal y las presiones externas. ¿Sabes qué fue lo más revelador de todo este proceso?, preguntó Jorge, regresando a su silla con una energía renovada. Me di cuenta de que mi necesidad de consultar contigo esta decisión no era por inseguridad. Era porque tú representas todo lo que valoro: honestidad, lealtad y la capacidad de ver más allá de las apariencias. Jorge tomó uno de los contratos de la mesa y lo sostuvo ante la luz que se filtraba por la ventana. Mira este documento, Pedro. Páginas y páginas de cláusulas, números, compromisos. Pero en ninguna parte mencionan la palabra respeto. En ninguna parte hablan de entender o valorar lo que he construido aquí. La conversación había tomado un giro que Pedro no había anticipado. Se había preparado para consolar a un amigo en crisis, pero en su lugar estaba presenciando una transformación, un momento de claridad que definiría el resto de la carrera de Jorge. Hermano, dijo Pedro finalmente, quiero que sepas que cualquier decisión que tomes, la voy a respetar y apoyar. Pero también quiero que sepas algo más. Jorge lo miró expectante, valorando cada palabra que estaba a punto de escuchar. El Jorge Negrete que me inspiró a ser mejor actor, mejor persona, mejor amigo, no es el que podría triunfar en Hollywood adaptándose a sus reglas. Es el Jorge Negrete que se planta firme en sus convicciones, que no negocia su esencia, que prefiere ser auténtico en México que falso en cualquier otro lugar del mundo. Las palabras de Pedro cayeron como gotas de lluvia sobre tierra seca, nutriendo una convicción que Jorge había sentido crecer en su interior durante días. Pedro, quiero contarte algo más, dijo Jorge, levantándose nuevamente y caminando hacia un pequeño marco que contenía una foto de su primera película. Cuando empezamos en esto, cuando éramos unos muchachos soñadores que apenas sabían actuar, nos prometimos algo. ¿Lo recuerdas? Pedro sonrió, recordando aquella noche en un café barato cerca de los estudios, cuando ambos habían jurado que nunca dejarían que el éxito los cambiara, que siempre recordarían de dónde venían y qué representaban. Nos prometimos que seríamos exitosos sin dejar de ser nosotros mismos, continuó Jorge. Que llevaríamos el nombre de México en alto, pero sin avergonzarnos nunca de nuestras raíces. La promesa había sido sellada con un apretón de manos y la inocencia de dos jóvenes que no podían imaginar las presiones que enfrentarían años después. Esta propuesta de Hollywood ha sido una prueba, Pedro. Una prueba de que tan fuerte sigue siendo esa promesa que nos hicimos. Jorge tomó el contrato principal, el documento que contenía la oferta más tentadora de su carrera, y lo sostuvo con ambas manos. Y he decidido que nuestra promesa vale más que todo el oro de Hollywood. Con un gesto decidido, Jorge rompió el contrato por la mitad. El sonido del papel al desgarrarse fue como un trueno silencioso que marcó el final de una era y el comienzo de otra. Pedro sintió un orgullo profundo, no solo por la decisión de su amigo, sino por haber sido parte del proceso que lo había llevado a esa claridad. Jorge, dijo Pedro, levantándose para abrazar a su hermano de corazón, acabas de tomar la decisión más valiente de tu vida. El abrazo duró varios segundos, cargado de toda la complicidad y el respeto mutuo que habían construido a lo largo de los años. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, preguntó Jorge, separándose del abrazo pero manteniendo las manos en los hombros de Pedro. Que no siento tristeza por lo que he rechazado. Siento una paz que no había experimentado en semanas. Jorge caminó hacia la ventana nuevamente, pero esta vez su postura era completamente diferente. Ya no era la de un hombre atormentado por la duda, sino la de alguien que había encontrado su centro nuevamente. Pedro, quiero hacer algo contigo, dijo Jorge, volteándose con una sonrisa que iluminó todo el estudio. Quiero que hagamos una película juntos. Una película que cuente la historia real de México, con nuestras propias reglas, con nuestro propio dinero si es necesario. La propuesta tomó a Pedro por sorpresa, pero inmediatamente sintió la emoción crecer en su pecho. Una película que demuestre que no necesitamos la aprobación de Hollywood para crear algo extraordinario, continuó Jorge. Una película que sea tan auténtica,
tan genuina, que no pueda ser ignorada por nadie, en ningún lugar del mundo. Pedro se acercó a su amigo, sintiendo que estaban a punto de embarcar en la aventura más importante de sus carreras. Jorge, hermano, cuenta conmigo para lo que sea. Pero primero quiero preguntarte algo. Jorge asintió, preparándose para cualquier duda o preocupación que pudiera tener Pedro. ¿Realmente no tienes ningún arrepentimiento por haber rechazado todo ese dinero, toda esa fama internacional? Jorge guardó silencio por un momento, no porque dudara de su respuesta, sino porque quería que sus palabras fueran precisas y verdaderas. Pedro, déjame decirte algo que aprendí en estas últimas semanas, respondió finalmente. El arrepentimiento no viene de las oportunidades que rechazas por ser fiel a ti mismo. El arrepentimiento viene de las oportunidades que aceptas traicionando lo que eres. La respuesta reveló una sabiduría que había nacido del dolor, de la duda, y finalmente de la claridad. Si hubiera aceptado esa propuesta, tal vez habría sido famoso en Estados Unidos, tal vez habría ganado más dinero del que puedo imaginar. Pero habría perdido algo infinitamente más valioso, el respeto por mí mismo y la confianza de las personas que realmente me importan. Jorge se acercó a Pedro y le puso una mano en el hombro. Especialmente tu confianza, hermano. Tu amistad ha sido mi brújula en momentos como este. Has sido el espejo en el que puedo ver la versión más honesta de mí mismo. Pedro sintió una emoción profunda al escuchar estas palabras. Su amistad con Jorge había sido una de las relaciones más importantes de su vida, pero hasta ese momento no había comprendido completamente su significado para su amigo. Jorge, dijo Pedro con voz ligeramente quebrada por la emoción, quiero que sepas que esa confianza es mutua. Tú has sido mi ejemplo de integridad desde el día que te conocí. Los dos hombres se miraron en silencio por unos segundos, reconociendo la profundidad del vínculo que habían forjado a lo largo de los años. Y ahora, dijo Jorge, rompiendo el momento emotivo con una sonrisa traviesa, vamos a demostrar al mundo lo que dos mexicanos auténticos pueden lograr cuando se apoyan mutuamente. Jorge caminó hacia su escritorio y sacó una carpeta que había permanecido cerrada durante toda la conversación. Pedro, quiero mostrarte algo, dijo, abriendo la carpeta para revelar páginas llenas de notas, bocetos y diagramas. Mientras estaba debatiéndome con la propuesta de Hollywood, mi mente no podía dejar de trabajar en esto. Pedro se acercó para examinar los contenidos de la carpeta. Las páginas estaban llenas de ideas para una película que parecía haber nacido de la pasión más pura por el cine. Es la historia de dos charros que se enfrentan a un enemigo poderoso que quiere cambiar su forma de vida, explicó Jorge. Pero no es solo una película de vaqueros. Es una metáfora sobre la resistencia cultural, sobre la importancia de mantener la identidad en un mundo que constantemente trata de homogeneizar todo. Pedro leyó algunas de las notas, sorprendido por la profundidad y la complejidad de la historia que Jorge había desarrollado. Hermano, dijo Pedro, mirando a Jorge con admiración renovada, esto es extraordinario. ¿Cuándo trabajaste en todo esto? Cada noche de insomnio de las últimas 3 semanas, respondió Jorge con una risa. Cuando no podía dormir por la ansiedad de la decisión que tenía que tomar, me levantaba y trabajaba en esto. Era como si mi subconsciente ya supiera cuál era el camino correcto. Jorge señaló una página específica que contenía diálogos entre los dos protagonistas. Mira este diálogo, Pedro. Es una conversación entre los dos charros sobre lo que significa ser fiel a tus principios cuando el mundo entero te está presionando para que cambies. Pedro leyó el diálogo y se dio cuenta de que las palabras resonaban con una verdad profunda que iba más allá de la ficción. Jorge, esto no es solo una película, dijo Pedro, cerrando la carpeta y mirando directamente a los ojos de su amigo. Esto es tu manifiesto personal. Tu declaración de independencia artística. La observación de Pedro dio en el blanco exacto de lo que Jorge había estado sintiendo sin poder expresarlo completamente. Exactamente, respondió Jorge. Y quiero que sea nuestro manifiesto, Pedro. Una declaración conjunta de lo que representamos como artistas mexicanos. Jorge se dirigió hacia una pequeña mesa donde tenía una botella de tequila y 2 vasos. Era un ritual que habían desarrollado a lo largo de los años para celebrar los momentos importantes de sus carreras.
Pedro, dijo Jorge mientras servía el tequila, quiero hacer un brindis. Pedro tomó su vaso, anticipando palabras que sabía serían significativas. Brindo por la amistad verdadera, la que te permite ser vulnerable sin temor al juicio. Brindo por la lealtad que no se vende al mejor postor. Y brindo por la valentía de elegir la autenticidad sobre la conveniencia. Los vasos chocaron con un sonido cristalino que pareció sellar un pacto renovado entre los dos amigos. Pero sobre todo, continuó Jorge después de beber, brindo por haber entendido que el éxito más grande no es el que te lleva lejos de casa, sino el que te permite quedarte en casa y hacer que el mundo venga a ti. Pedro sonrió, sintiendo que esas palabras capturaban perfectamente la esencia de lo que acababan de vivir juntos. Jorge, dijo Pedro, colocando su vaso sobre la mesa, tengo algo que confesar. Jorge lo miró con curiosidad, preguntándose qué podría querer revelar su amigo en un momento tan íntimo. Cuando te vi tan preocupado estas últimas semanas, temí que fueras a tomar una decisión de la que te arrepentirías el resto de tu vida. No sabía cuál sería esa decisión, pero sentía que estabas en un punto de quiebre. Pedro hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Pero ahora me doy cuenta de que no tenía que haber temido. La persona que eres, los valores que tienes, la integridad que has demostrado a lo largo de todos estos años, nunca te habrían permitido traicionar tu esencia. Jorge sintió una validación profunda en las palabras de su amigo. Pedro había visto en él una fortaleza que él mismo había puesto en duda durante las semanas de crisis. Pedro, hermano, respondió Jorge, tu confianza en mí ha sido más poderosa que todas las dudas que tuve. Cuando un amigo verdadero cree en ti de esa manera, no puedes hacer otra cosa que estar a la altura de esa confianza. Los dos hombres se miraron, entendiendo que habían compartido algo más que una conversación. Habían compartido un momento de transformación que los marcaría para siempre. ¿Sabes qué es lo más irónico de toda esta situación?, preguntó Jorge, regresando a su silla con una expresión pensativa. Los ejecutivos de Hollywood vinieron aquí creyendo que me estaban ofreciendo la oportunidad de mi vida. Pero en realidad, me dieron algo mucho más valioso, la oportunidad de redescubrir quién soy realmente. Jorge tomó los pedazos del contrato roto y los sostuvo en sus manos. Este contrato roto representa algo hermoso, Pedro. Representa la muerte de mis inseguridades sobre si era lo suficientemente bueno tal como soy. Representa el fin de mi necesidad de validación externa. Pedro observó a su amigo, admirando la transformación que había presenciado en las últimas horas. Jorge, dijo Pedro, quiero que sepas que lo que has hecho hoy no solo es admirable, es inspirador. Me has recordado por qué te elegí como amigo y como hermano. Jorge sonrió, sintiendo que el círculo se había cerrado perfectamente. Y tú, Pedro, me has recordado que las decisiones más importantes de la vida no deben tomarse solo. Me has recordado el valor de tener a alguien en quien confiar completamente. Jorge se levantó y caminó hacia la ventana una última vez, pero ahora su mirada hacia las calles de México era diferente. Era la mirada de un hombre que había encontrado su lugar en el mundo y estaba en paz con él. ¿Sabes qué veo cuando miro estas calles ahora?, preguntó Jorge sin voltear hacia Pedro. Veo mi público, mi gente, mi razón de ser. Veo el lugar donde mi arte tiene sentido, donde mi voz puede hacer la diferencia. Pedro se acercó a su amigo y también miró por la ventana. Jorge, dijo Pedro suavemente, has tomado una decisión que va a cambiar no solo tu vida, sino la historia del cine mexicano. Has demostrado que se puede ser exitoso sin comprometer la identidad. Jorge asintió, sintiendo que las palabras de Pedro capturaban exactamente la magnitud de lo que había ocurrido. Pedro, hermano, hay una última cosa que quiero decirte, dijo Jorge, volteándose para enfrentar a su amigo una vez más. Gracias por ser el tipo de amigo en quien se puede confiar más que en todo Hollywood. Gracias por ser mi ancla cuando casi me perdí en el mar de las tentaciones. Los dos hombres se abrazaron nuevamente, esta vez con la certeza de que habían forjado un vínculo que trascendía la amistad ordinaria. Cuando se separaron, Jorge tomó la carpeta con el proyecto de la película y se la entregó a Pedro. Esto es tuyo también, dijo Jorge. Nuestra película. Nuestro legado.
Pedro tomó la carpeta, sintiendo el peso de la responsabilidad y la emoción de la aventura que estaban a punto de comenzar. Jorge, dijo Pedro, vamos a hacer algo que Hollywood nunca podrá replicar, vamos a hacer una película con alma mexicana auténtica. Jorge sonrió con la sonrisa más genuina que Pedro había visto en semanas. Sí, hermano. Y cuando la hagamos, el mundo va a entender por qué Jorge Negrete confía más en Pedro Infante que en todo Hollywood. La tarde comenzaba a caer sobre México, pero en ese estudio, dos amigos acababan de amanecer hacia una nueva etapa de sus vidas, unidos por una confianza que había demostrado ser más fuerte que cualquier tentación externa.